Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Estamos, para muchos ya estamos en la recta final de las elecciones y sin él, para nosotros, por lo menos para Leslie y para mí, yo creo, hablo en nombre de las dos, no hay elecciones. Si él no aparece en nuestro programa, no sentimos este aire de elecciones. Vamos a darle la bienvenida a un histórico de estos procesos, nuestro Lucas Serrano, docente de la Escuela de Gobierno, nuestro gurú. Sí, nuestro faro para este tipo de procesos. Nuestro faro, sí. Docente ahí de la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Sebastián, cientista político. Le chunta a todas. ¿Cómo estás, Lucas? Sí. Bienvenido. Hola, Lucas. Muy buenos días, un gusto estar acá. Sí, estamos contentos, Lucas, de reencontrarnos. Queremos reencontrarnos harto en estas últimas semanas contigo, porque no hay elecciones en Mesa de Noticias si no está Lucas Serrano. Eso quiere decir que hay ambiente. Hay ambiente. Le estamos tratando de poner ambiente. ¿Hay ambiente o no, Lucas? Bueno, empezó la franja, la última parte de la campaña. Ha sido una campaña bien friccionada. ¿Cómo lo has visto tú desde tu perspectiva? Yo creo que hay ambiente, obviamente todavía no hemos tenido quizá las tensiones de lo que fue el proceso constitucional, de salida, el proceso constitucional que creo que es una de las elecciones que más ambiente ha generado, quizás desde el estallido social a la fecha, pero obviamente ya con las pancartas, ya con los candidatos teniendo la opción de derechamente decir vota por mí, y con el inicio de la franja entramos en tierra derecha en la que va a ser una elección bisagra sin duda en los periodos electorales y en los procesos políticos de este país, sobre todo porque va a ser la primera presidencial con voto obligatorio y también la parlamentaria, lo que y nos va a medir un poco las fuerzas políticas posterior a todo lo que fue el estallido social, los ensayos constitucionales y el primer gobierno del Frente Amplio, y de estos movimientos sociales que un poco sedujeron con un discurso distinto. Vamos a tener una elección que sin duda alguna nos presenta un buffet de opciones y que nos va a decir mucho de cómo está ubicado hoy día Chile con algo que aún quedando menos de un mes parece estar más o menos tranquilo en los números que nos puede presentar la encuesta, pero que uno nunca puede descartar sorpresas porque hay números bien interesantes, quizás no tanto en los dos primeros lugares, sino del tercero para abajo. Y ahí, Lucas, cuando revisamos también las encuestas, bueno, tú ya lo decías, hay encuestas que finalmente no hay novedad dentro de quienes eventualmente podrían pasar una segunda vuelta, pero también este fin de semana apareció otra encuesta que no es la que sale regularmente de la Academia, Criteria o Pulso Ciudadano, que es la Cosa Nostra, que traía resultados distintos, que tenía un empate técnico también entre Matei, Kaiser y Kast. Es bien interesante porque, por ejemplo, una de las cosas que uno está empezando a ver en las encuestas es sorpresa, y que en verdad se ha condicionado mucho como una candidatura que quizás la gente no esperaba mucho, pero que se ha consolidado bastante bien, que es la candidatura de Johannes Kaiser, que en algunas encuestas pasó a Parisi en el cuarto lugar, en otras, como dices tú, está ahí en la pelea, porque está Evelyn Matei un poquito más arriba, Kast, algunos los ponen todos juntos, y eso también varía mucho por la cantidad de indecisos. Hay algo que hace muy bien una encuesta, que es el panel UDD, que es que demuestra que hay más o menos los números no se mueven mucho, pero hay gente que está cambiando su voto constantemente en este periplo, y por eso es bien interesante entender un fenómeno. Por ejemplo, quizás la candidatura más estable en todo esto, ¿cuál es? Janet Jara, y lo cual no es descabellado en consideración que no solamente pasó por un proceso de primaria, sino también responde a un apoyo transversal que ha tenido este gobierno, quizá uno de los gobiernos que ha tenido un apoyo más estable, donde en los peores momentos el presidente Gabriel Boric no ha bajado del 27% y en sus mejores momentos no ha subido del 33-34% desde que se terminó el periodo de luna de miel. Entonces ella está estable, ella ya tuvo su primaria, pero en el otro lado no ha habido esa primaria. Una primaria que uno podría llamar la primaria del rechazo. Porque obviamente si uno suma los porcentajes se acerca bastante a 60, que nos están dando hoy día las encuestas, se acerca bastante entre Parisi, Kast, Kaiser, Matei, a ese 62%,
sumémosle por ahí los votos de Harold May Nichols, y obviamente quien gana esa primaria parece ser, que es nuestra primera vuelta, parece ser que corre con más ventaja de cara a derrotar a la candidata oficialista en la segunda vuelta. Obviamente siempre hay un cambio logístico y sentimental y cualitativo terminando la primera vuelta, pero sin duda alguna lo que estamos viendo acá es quien logra pasar a segunda vuelta entre toda esta gama de opciones que se acercaron al rechazo, entre la derecha, entre Parisi, es quien parece que corre con ventaja en esta elección, y por eso voto a voto va a ser muy importante ver a quién finalmente la ciudadanía privilegia. Quien ha corrido con más ventaja en los últimos meses después de la debacle de Evelyn Matei ha sido José Antonio Kast, pero obviamente no la tiene tan fácil, porque cada uno de ellos responde quizás a alguna variante de lo que es las personas que rechazaron el primer proyecto constitucional, y en algunos casos también el segundo. Lucas, en ese aspecto, bueno, tú decías, es una elección que tiene voto obligatorio, tiene sus particularidades este proceso. Tenemos una cantidad, bueno, hace rato ya que se vienen presentando varios candidatos, son 8 candidaturas, pero siempre se habla de los techos. Hoy día, claro, tú decías, una de las candidaturas más estables es la de Janet Jara, pero de haber una segunda vuelta pareciera que el otro lado es donde se pueden rearmar las fuerzas y crecer más ese candidato. ¿Hacia dónde crece Janet Jara? Es lo que le ha tenido bastante difícil, porque por un lado, los dos otros candidatos que supuestamente debiesen tener cercanía ideológica y política con Janet Jara no marcan mucho, que son Marco Enrique Dominami, claro, y Eduardo Artés. Por otro lado, parece que después del plebiscito del 88, por ejemplo, ese resultado dentro de todo como que organizó las fuerzas políticas y se mantuvo por mucho tiempo muy difícil, yo diría que hasta la elección de Sebastián Piñera, de romper más o menos esos márgenes. Y hoy día el plebiscito de salida del primer proceso constituyente parece que ha generado un clivaje, una recomposición de fuerza que todavía sin tener un gobierno de derecha en ese proceso con voto obligatorio, después del plebiscito, lo más cercano fue el ejercicio de la segunda constitución donde el Partido Republicano tuvo la fuerza, no se ha todavía descompuesto ese 62% tan fuerte, lo que obviamente le genera esa posición muy compleja de crecer a Janet Jara, porque si Janet Jara hoy día quiere crecer más o menos de lo que va a obtener en primera vuelta, que obviamente igual ahí hay un poco de complacencia quizás desde la campaña de Janet Jara, porque es más que suficiente para probablemente ganar en primera vuelta y seguramente pasar a segunda vuelta. O sea, tendría que haber algo muy extraño para que Janet Jara no pasara a esa segunda vuelta. Sin embargo, de ahí en más, capitalizarla tiene muy difícil. Tendría que ir a buscar votos del rechazo, tendría que ir a buscar gente que rechazó su propuesta constitucional, que es muy difícil encontrar, o también tendría que crecer a ese grupo, a esa centroizquierda, que parece ser más que nada ahora mítica, esa idea del votante concertacionista, que parece estar bastante diluido y que los fenómenos que han ocurrido en el último tiempo en política o los han llevado a cruzar el charco hacia la derecha o han dejado que esa esencia un poco se difumine entre el Partido Socialista y que por ahí algún otro partido tipo Frente Amplio. Entonces no existe ese bolsón de votos importante que le daba la pulsada a la concertación y que constantemente los ponía por sobre el 49% de los votos, 48% de los votos. Entonces es complejo, porque sin duda alguna, si Janet Jara, que igual algo lo intenta, si uno mira el primer capítulo de la campaña de la franja electoral de Janet Jara, parte haciendo un guiño al himno nacional, a la bandera chilena y a las fronteras y a la migración y a la delincuencia, pero parece ser que, obviamente quizás lo vamos a ver, se funciona mejor en segunda vuelta, no está siendo suficiente para captar un voto más moderado, un voto que rechazó hacia ella, y eso la tiene muy difícil. Por eso hay encuestas como la Academ que salió anoche, que decía que pierde en todo escenario contra Kast, Parisi, Kaiser, Matei en segunda vuelta y en el Jara.
Y ahí, Lucas, bueno, cuando después de la primaria y también con lo que ha sido la candidatura de José Antonio Kast, algunos analistas dicen que el centro está muerto, que no existe. Cuando hablamos de este grupo de personas, que es un porcentaje importante que aún no tiene decidido ese voto. Antiguamente se hablaba de que generalmente ese era un voto que era más entonces del centro, que era más mesurado. Hoy día, ¿cómo calificarías tú hoy día los que son indecisos? ¿Son de centro? ¿Deberían ser como un voto más moderado? ¿Y a quién beneficiarían una vez que ya lleguemos a la elección con este voto obligatorio, además? No necesariamente. Es que aquí hay hartos mitos primero. Obviamente, una de las cosas que ha articulado mucho nuestra política y nuestra visión espacial es esta visión lineal, donde en un lado están los de derecha y en el otro lado está la izquierda, que nos encanta a nosotros los analistas, porque nos permite simplificar un poco el mapa electoral. También esa antigua teoría de que Chile se divide en 3 tercios, que fue muy usada antes de todo lo que fue el quiebre institucional del 73, donde cada tercio estaba muy fuerte marcado. Entonces, si uno mira la elección de Allende, por ejemplo, estaba Tómica, Allende y Alessandri, y cada uno más o menos tenía un tercio bastante matemáticamente exacto. Hoy en día es cierto que si uno mira desde el regreso a la democracia, se habla mucho de ese centro, pero hay poca realidad en ese centro, porque obviamente la democracia cristiana, que por mucho tiempo un poco era la luz dentro de ese centro político, siempre estuvo hacia la izquierda, siempre estuvo gobernando hacia la izquierda, y teníamos, por ejemplo, elecciones como la de Lagos Lavín, donde entre los dos candidatos más importantes sacaban el 95% de los votos, donde gracias al sistema binominal ganaban 5 partidos, la UDI, RN, PPD, DC y el Partido Socialista, y por ahí si se metía uno que otro era bien raro y no necesariamente era del centro. El intento de Frafra, por ejemplo, en los 90. Entonces, como que hay una narrativa de una existencia de un centro que desde el retorno a la democracia quizás no ha sido tan importante. Es cierto que hay ciertos votos que pasaron en algún momento de la concertación hacia Chile Vamos y le permitió a Sebastián Piñera ganar, pero no es necesariamente quizás esa construcción que nosotros tenemos de que es un centro moderado, un indeciso, que quizás hoy día, sobre todo con la llegada de este nuevo voto obligatorio, ponerlo como moderado y ponerlo como informado es un poco no entender cómo se mueve, y bueno, que nos ha costado mucho entender cómo se mueve este nuevo elector, el elector apático, el elector que va a tomar su decisión la última semana por variables que incluso puede ser alguien diciéndole, oye, vota por este. Porque el elector que se mueve de izquierda, de derecha, hacia el centro, no ocupa un rol tan preponderante hoy día en esta nueva lógica política, y porque también el centro no es necesariamente algo moderado. O sea, por ejemplo, mira Parisi. Parisi es un candidato que se autodefine de centro, probablemente para mucha gente de izquierda no es de centro, es de derecha, y obviamente lo que vemos es que no es necesariamente una persona moderada en su forma de capitalizar esa posición, donde el mismo se llama que está entre los fachos y los comunachos. Entonces, si no, es bastante populista en la forma que se acerca. O sea, si uno mira la franja, una de las cosas que más recalca es quiere poner más platita en tu bolsillo. Eso no habla de reformas políticas, no habla de consensos sociales, habla de algo bien tácito y bien concreto, poco ideológico, como es plata. Pero obviamente no es una persona moderada. Entonces, ese indeciso que queda hoy día, que incluso algunas encuestas no lo están tomando, porque vemos encuestas que hablan de que tienen el 7% de indeciso, otros que tienen el 15%, algunas que han llegado hasta el 35% de indeciso, te habla que es muy difícil tomar hoy día a ese votante, porque incluso ya hay un sesgo, porque el votante que te responde la encuesta es un votante más propenso a tener actividad política, porque hay un grupo de personas que ni siquiera te abre el correo, ni siquiera te responde el teléfono, ni siquiera te abre la puerta, porque no quiere nada con el proceso electoral. Y ese votante uno lo podría decir de centro, porque no se abanderiza, sin embargo no tiene posiciones moderadas y no necesariamente va a actuar en una posición de decir, ya sé que yo me voy a colocar al centro de esta elección. Hay a veces que se dice que el candidato que se coloca más al centro suele ganar. Pasó un poco con Gabriel Boric, con José Antonio Kast, pero esta elección parece ser que nos está dando mucho eso, en consideración que
que cuando se tiene que tensionar un poco el ambiente y no te ponen 3 opciones, sino te ponen 2, y sobre todo son 2 opciones polares, como apruebo o rechazo, como Gabriel Boric, José Antonio Kast, uno no podría decir que necesariamente prima la moderación en ese indeciso. Ahora, reconozcamos también que en el caso de José Antonio Kast le ha favorecido mucho la aparición de Johannes Kaiser, en el sentido de que se ha visto, no ha tenido que hacer nada para parecer moderado, ni siquiera ha tenido que dar tantas declaraciones, porque la sola presencia de Johannes Kaiser hace que uno sienta que Kast es lo opuesto, está más hacia el centro, aunque sea tácitamente. Ahora, eso es cierto, igual es cierto que Kaiser, lo mencionaba un poquito la pasada, ha tenido una campaña mucho más seria de lo que uno esperaba que iba a ser la campaña de Johannes Kaiser. Uno solía imaginársela como el Artés de derecha, y quizás ha sido un poquito más sorpresivo, los números te dicen eso, pero hay una cosa que creo que José Antonio Kast ha hecho muy bien, y que quizás es la idea que podría ser la decidora en esta elección si es que él termina desbloqueando el camino a ser el presidente de la República, que es el concepto del gobierno de emergencia. El concepto de gobierno de emergencia de José Antonio Kast, que es una idea maravillosa para él, ha sido bajar mucho las barreras de entrada para votar por él. Porque él obviamente dice, ustedes saben cómo pienso en temas sociales, en temas reproductivos de la mujer, pero no se trata de eso. En este momento Chile necesita seguridad y economía, y no me voy a meter en nada, voy a rechazar la batalla cultural, no voy a hacer todos estos cambios que asustaron tanto con la elección pasada, donde eran visto casi como, peyorativamente le decían el nazi, en todo lo que tenía que ver en la elección anterior con Gabriel Boric, y él con la idea del gobierno de emergencia y centrado obsesivamente en algo que sabemos hace mucho tiempo que él viene hablando de seguridad, él baja los costos para votar por él. Entonces no necesariamente es que tiene que mostrarse moderado, sino como en este momento el tema de la seguridad y el tema de la economía, Kast no se va a meter en las otras cosas. Eso es lo que plantea él desde su narrativa, y él está ahí solamente para arreglar la seguridad. Entonces eso también ha hecho ver a Kast más centrista. Igual hay guiños, si uno mira el eslogan, la fuerza del cambio, si uno mira todo lo que fue la franja de José Antonio Kast, que ve guiños muy piñeristas. Si uno mira el programa de gobierno de José Antonio Kast, los nombres de los programas y acciones que tienen nombres muy rimbombantes de una forma muy piñerista. Entonces, hay muchos guiños a moderación dentro de la campaña de José Antonio Kast, sin transar lo que siempre ha sido, sino bajando, diciendo, bueno, esas son cosas secundarias a lo más importante, que es seguridad y economía. Y ahí, Lucas, ¿qué le ha pasado a Evelyn Matei que finalmente partimos el año con ella como bien arriba y acorde ya entramos al segundo semestre? La verdad es que no ha habido caso, hubo reajuste también en su comando, pero parece que su candidatura no logra aprender, no logra finalmente sumarse a ser más competitiva. Es interesante, obviamente también te habla de la realidad un poco de la política nacional, salvo la elección anterior, la de Boric Kast. Pasaba siempre que quien punteaba las encuestas un año antes solía ser quien terminaba ganando. La elección pasada no ocurrió porque quien puntaba las encuestas un año antes era Joaquín Lavín. Y eso no ocurrió. Ahora nos ocurre un poco el fenómeno similar con Evelyn Matei. Por mucho tiempo Evelyn Matei corría sola en la encuesta, estaba muy posicionada, le doblaba de repente el puntaje a José Antonio Kast. Sin embargo, todo ese tiempo, sobre todo uno diría como en los meses de octubre del año pasado hasta junio de este año, vino en caída libre Evelyn Matei. La narrativa no la encontraba, el posicionamiento le incomodaba, no se podía ir a la izquierda, a la derecha, porque tenía mucha gente y no se atrevía a ir tanto a la izquierda como para no perder este bolsón de votos interesantes que tiene hoy día la derecha, en pos de que la agenda le queda muy como a la derecha. Les costó salir a defender la reforma de pensiones, se encontró en un choque constante con José Antonio Kast, y todo eso empezaron a hacer que los votos que nunca le fueron propios, y en general nunca les son muy propios a los candidatos, salvo aquellas mayorías que son excesivamente estables, se empezaron a ir a lugares donde encontraron más fuerza o donde encontraron que su posición estaba mucho mejor explicada. Entonces muchos votantes de derecha, dada a la situación que está hoy día,
sienten más propio la seguridad en José Antonio Kast que en Evelyn Matei. Y un votante más moderado no encontraba en esa Evelyn Matei, que se mandaba declaraciones complejas sobre la dictadura, que se mandaba por ahí, trataba un poco de querer ser igual de derecha que los otros en su momento, no encontraban espacio para poder confiar en esa candidatura. Eso cambió quizás tarde, en el primer debate, donde encontramos esta narrativa que después de 50.000 voceros, después de varios periplos por el desierto, encontró una narrativa bien interesante, que es esta lógica de un solo equipo, donde como que mezcla a la Concertación y Chile Vamos, o la Alianza por Chile, en un gran recuerdo de decir, bueno, aquí está los que representamos los 30 años, pero recordando que aquí Chile necesita reconstruir el rumbo, que Chile nos está cayendo a pedazos, que hay cosas buenas, estamos pasando por un momento difícil. Ahora, ¿cuánto puede lograr encontrar hoy día ese discurso que se demoraron meses y que, por ejemplo, candidaturas como Janet Jara no han encontrado ser suficientes para pasar a segunda vuelta? Yo creo que no va a tener tiempo. Y no sé si va a funcionar tanto. Es cierto que desde hace un tiempo y la fecha de la campaña de Evelyn Matei ha funcionado mucho mejor, pero no se traduce más que un par de semanas después del debate, cuando ocurrió lo de los bots y los trolls, subió un poco, pero está más o menos estancada y no le cuesta salir del valle entre los 12 y los 18 puntos, dependiendo de la encuesta. Ninguna la pone muy cerca de Kast, y Kast, que venía un poco en caída, no muy fuerte, gracias también ahí a una muy mala cadena nacional del presidente de la República, lo volvimos un poquito a estabilizar, se ha puesto como el rival a vencer desde la izquierda y el progresismo, y le ha quitado protagonismo a Evelyn Matei. Ahí, Lucas, hoy el tiempo se nos ha pasado volando. Ahí, ¿cómo ves tú, ahora que lo acabas de mencionar, el protagonismo que ha tenido Gabriel Boric? Muchos dicen que está llenando el camino para una futura candidatura. ¿Cómo lo ves tú, lo que ha pasado en las últimas semanas, y de aquí a que sean las elecciones, la figura del actual presidente? Bueno, primero que todo, si uno mira la historia desde el retorno a la democracia, salvo Patricio Aylwin, todos los que han sido presidentes de alguna u otra forma han buscado un segundo periodo, algunos con más éxitos que otros, pero es difícil creer que Gabriel Boric, quizás no en el 2030, aunque no dudo que salga sí o sí en la conversación, y que en todo quien gobierne en el próximo periodo, Gabriel Boric va a estar dentro de los top 3 de posibles candidatos presidenciales durante todo el próximo gobierno, sin duda alguna, sobre todo si es un gobierno que hoy día es oposición, o sea, un gobierno de derecha o similar. Gabriel Boric va a estar marcando sí o sí el propio 30% o el 15%, entonces siempre va a ser una carta que va a estar dando vuelta. Otra cosa que nosotros siempre hablamos desde el análisis es este concepto del síndrome del pato cojo, que es que el último gobierno, o sea, el último año de gobierno siempre se ve opacado con todo el proceso de elección, entonces pasa un poquito más a la intrascendencia, a la figura del presidente de la República. Sin embargo, uno puede decir que Gabriel Boric se ha esmerado un poco o ha intentado estar constantemente en la agenda, porque a él le gusta estar en la agenda. Para bien o para mal, él es un animal político, él es una persona muy opinante de política. No olvidar que hace unos 6 años atrás, él estaba en la calle enfrentándose con los militares. Entonces, es una persona que el ADN político está en él, y lo hemos visto con esa cadena nacional donde cometió un error, a mi juicio, comunicacional al atacar directamente a uno de los programas de los candidatos, donde también tiene este periplo, hace la nominación de Michelle Bachelet, o ahora que las polémicas que han ocurrido, como por ejemplo lo que ocurre con energía, le pide rápidamente la renuncia. Genera dos ambientes. Primero, como que se nota que ya el gobierno está pensando en su legado, y que lo que siempre decíamos, que el presidente Gabriel Boric no tendría por qué estar de acuerdo con el parlamentario Gabriel Boric. Bueno, quizás el expresidente Gabriel Boric no tiene por qué estar de acuerdo con el presidente Gabriel Boric, tratando un poquito, y lo vimos desde la cuenta pública, de demostrar que esto fue un gobierno más progresista de lo que fue en la práctica, pero también es la poca esperanza que le tienen a su candidatura de Janet Jara. Porque sobre todo la crítica de José Antonio Kast es una crítica que la tendría que haber hecho Janet Jara, y la hace el presidente de la República,
donde un poco esto nos está dando unas vibras muy similares a Alejandro Guillé, de que más allá de todas las capacidades y las potencialidades de Janet Jara, si es que ella no logra el milagro de ganar esta elección, puede que se deseche muy rápido, y tanto el Frente Amplio, el Partido Comunista y todo el progresismo, ya, si uno sobre todo lo ve en todo lo que fue la negociación parlamentaria, está pensando en cómo protegerse los próximos años de cara a un gobierno que bajo toda lógica parece que no va a ser de continuidad. Nuestro Lucas Serrano acá en Mesa de Noticias, por supuesto, haciendo este barrido, abriendo los fuegos para lo que nos queda. Son pocas semanas ya que nos alejan de las elecciones. 16 de noviembre es la fecha y nosotros queremos ir también poniéndole onda a este ambiente electoral. Nos encantan las elecciones acá en Mesa de Noticias y por supuesto no hay elecciones sin nuestro Lucas Serrano. Gracias, Lucas, por venir a visitarnos. Nos vemos, buena semana, un gusto estar acá. Igual, Lucas. Bueno, harto paño que cortar, y eso que ni siquiera ahondamos en el tema parlamentario, que también es algo que se va a venir en estas elecciones. Sí, vamos a tener que dejarlo para otra oportunidad, porque ya en sí mismo obviamente hay harto análisis, sobre todo por lo que se viene acá en la región del Biobío. Así es.